Hola amigos. Pompeya era una próspera provincia romana situada a las faldas del Vesubio, en la actual Italia. Hoy quedan pocos recuerdos de la tragedia que tuvo lugar en el año 79 después de Cristo. Cerca del volcán inactivo se encuentra la ciudad italiana de Nápoles y varios otros poblados más pequeños. Durante mucho tiempo, Pompeya solo existió en las páginas de los escritos del historiador romano Tácito. En el pasado, Pompeya, al igual que Troya, también se consideraba una ciudad ficticia. Pompeya fue descubierta por primera vez por el ingeniero y arquitecto italiano Domenico Fontana. Mientras construía un canal desde el río Sarno, descubrieron parte de la muralla bajo una capa de tierra. Esto ocurrió en 1592. Poco menos de 100 años después, mientras se excavaba un pozo, se descubrió un edificio en ruinas con la inscripción Pompeya entre sus muros. Al principio esta inscripción se consideró un signo de pertenencia al famoso gobernante romano Pompeyo, y las propias ruinas se consideraron su residencia. No fue hasta 1748 cuando los arqueólogos iniciaron las excavaciones. Desde entonces se han hecho muchos descubrimientos asombrosos de esta antigua ciudad, y en el video de hoy les contaré los más interesantes. La gente común y corriente suele interesarse por los hallazgos de tesoros, mientras que los verdaderos científicos se sienten más atraídos por los objetos relacionados con la elaboración. No hay nada más interesante que averiguar cómo y qué cosas se fabricaban en la antigüedad. Se sabe bastante bien cómo se cocía el pan. Los antiguos autores romanos escribieron sobre ello, pero solo Pompeya permitió visualizar el proceso de principio a fin. Se encontraron panaderías con hornos, uno de los cuales incluso conservaba panes quemados. En el interior de las panaderías había uno o varios artefactos insólitos hechos de una sólida piedra gris. La parte inferior era una gruesa columna, en cuya cúspide había un cono, sobre el que se colocaba la parte superior, parecida a un reloj de arena, con un agujero en toda su longitud. A los lados había otros 2 agujeros cuadrados, resultaron ser molinos de mano. El grano se llevaba en sacos directamente a la panadería, donde se molía en harina para hacer la masa. El grano se vertía en la parte superior del molino como si fuera un embudo, y se introducían barras de piedra en las aberturas laterales para que pudiera girar sobre su eje. Se necesitaba un trabajador a cada lado para hacerlo funcionar bien. Ya en el siglo XX se restauró uno de los molinos de mano, añadiéndole las piezas necesarias, después de lo cual empezó a moler grano bastante bien, como si no hubiera pasado 2000 años. Así, los científicos han aprendido la productividad exacta de los antiguos molinos, así como cuánta harina utilizaban los panaderos pompeyanos para hacer pan. Las excavaciones en Pompeya también han revelado muchos objetos de diversos orígenes, incluidos los de misteriosa procedencia. Por ejemplo, en la década de 1760, se encontró aquí un artefacto único con forma de jamón. Inicialmente se consideró un amuleto o una joya, pero recientemente un profesor de la Universidad de Wesleyan, en Estados Unidos, demostró que en realidad se trata de un reloj de sol en miniatura diseñado para medir el tiempo en la latitud de Pompeya. Los partidarios de las teorías históricas alternativas creen que algunos hallazgos de Pompeya contradicen la cronología oficial. Por ejemplo, un vaso redondo de vidrio transparente asombra a quienes no están familiarizados con la historia, ya que se cree que el vidrio transparente no empezó a producirse en Europa hasta el siglo XIV. Pero en realidad ya en el siglo XIII, Roger Bacon producía vidrio no solo transparente, sino incluso óptico, especialmente puro y adecuado para la fabricación de instrumentos científicos, aunque muchos de los secretos de los antiguos vidrieros se habían perdido. Amigos, pero un hallazgo reciente que merece especial atención es una habitación de esclavos perfectamente conservada en una villa de Pompeya. Esclarece hechos poco conocidos de la historia del Imperio Romano. La habitación en la que vivían los esclavos fue descubierta en los suburbios de Pompeya, en la gran villa de Civita Juliana. Resulta que los esclavos vivían en una habitación bastante pequeña, de 16 metros cuadrados. La habitación tenía 3 camas de madera. También había un ástil de carruaje, un orinal nocturno y un arcón metálico con diversos utensilios domésticos. Presumiblemente era la habitación de una pequeña familia que realizaba las labores cotidianas en la villa.
La habitación estaba iluminada por una pequeña ventana. Como indican los arqueólogos, no se encontraron restos de decoración en las paredes. Bajo las camas, los investigadores encontraron varios objetos personales de la mujer que vivía en esta habitación. Entre ellos, grandes ánforas y jarras de cerámica. Las camas están hechas de tablas y cuerdas. 2 de ellas eran de tamaño normal y una era pequeña. Obviamente pertenecía a un niño. Este descubrimiento es excepcional porque nos habla de la vida y la existencia de personas de las que prácticamente no existen referencias en las fuentes históricas. Otro descubrimiento interesante se realizó en las ruinas de una villa de lujo en la zona de Cività Giuliana, al norte de Pompeya, donde los arqueólogos hallaron una carroza ceremonial muy bien conservada. Está compuesta por 4 ruedas, componentes de hierro y láminas decorativas de bronce, paneles de madera roja y medallones de peltre. La carroza está decorada con imágenes de sátiros, ninfas y cupidos. Esto sugiere que muy probablemente se utilizó en ceremonias matrimoniales. Los investigadores tardaron semanas en retirar cuidadosamente la antigua carroza. Sorprendentemente, la propia villa quedó parcialmente destruida, pero esta asombrosa carroza se conservó prácticamente sin daños significativos. La carroza tiene especial importancia porque se utilizaba más para rituales que para desplazamientos prácticos. Además de por su lujo, la carroza también despierta el interés de los investigadores porque se parece más a las encontradas en la antigua Grecia que las encontradas en Italia. También parece ser que los expertos descubrieron el carruaje en el último momento. Pompeya había sido atacada por visitantes sin licencia y saqueadores, y los excavadores descubrieron 2 túneles no oficiales excavados a ambos lados de la antigua carroza, lo que sugería que también estaba a punto de ser robada. La carroza está ahora custodiada minuciosamente y es estudiada por el laboratorio del Parque Arqueológico de Pompeya. Podría parecer que en una ciudad en la que se han encontrado muchas cosas hechas de metales preciosos y bronce, estatuas de mármol y otros tesoros de la cultura antigua, el descubrimiento de una pequeña inscripción hecha con carbón no puede convertirse en una sensación, pero no en este caso. En los últimos años, los arqueólogos han realizado por primera vez en décadas excavaciones a gran escala en la parte norte de Pompeya. Por ejemplo, en el 2018 se excavó aquí la casa con jardín. La erupción volcánica la sorprendió en el momento de la renovación. En una de las habitaciones ya habían aplicado yeso blanco a la pared, pero aún no habían empezado a pintar con colores. Una pequeña inscripción humorística contiene la fecha, el 16º día antes de los calendas de noviembre, que correspondía al 17 de octubre. Según las cartas de Plinio el Joven, testigo de la erupción del Vesubio, habría ocurrido el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Sin embargo, los científicos han observado desde hace tiempo que las víctimas de la erupción llevaban ropa para abrigarse y que había freidoras en las casas. Además, durante las excavaciones se encontraron restos de granadas que maduran en septiembre. Dado que la casa estaba siendo renovada y que la inscripción se hizo con carbón de poca durabilidad, podemos suponer que no pudo aparecer un año antes de la erupción o incluso antes. Por lo tanto, no apareció antes de la segunda quincena de octubre y posiblemente incluso en noviembre. Solo una pequeña inscripción en la pared retrasó 2 o 3 meses la fecha conocida de la erupción. Un poco antes que Pompeya, pereció la pequeña ciudad costera de Herculano. Al comienzo de la primera noche de la erupción del Vesubio, fue destruida por los gases y la ceniza. La ciudad no estaba lejos de la superviviente Nápoles y durante mucho tiempo se creyó que casi todos sus habitantes habían logrado escapar. Los hallazgos de huesos de personas muertas eran tan raros que una de las casas excavadas en la que se conservaban los restos llegó a llamarse la Casa de los Esqueletos. En 1980, para desviar el agua de las excavaciones, decidieron construir un canal y excavar la costa al oeste de la ciudad. Durante estas excavaciones se descubrieron pequeñas habitaciones, las llamadas arcadas. Estas habitaciones idénticas, abiertas al mar, tenían los extremos abovedados. Es posible que algunas de ellas sirvieran de cobertizos para barcas, aunque no se encontraron restos de embarcaciones. En las habitaciones y cerca de ellas, en la orilla, se encontraron más de 300 esqueletos de los habitantes de la ciudad e incluso de un oficial de la marina. Estos hallazgos nos permitieron conocer muchos hechos sobre los habitantes de Herculano, aclarar las razones de su muerte y rectificar la idea que se tenía de la erupción del volcán. Además, en la orilla se encontró una barca con aparejos de pesca, techos de madera con pinturas de colores y mucho más. Las investigaciones en las arcadas continúan periódicamente y los científicos siguen trabajando para multiplicar y aclarar los datos obtenidos.
Amigos, muchos de ustedes pensarán al ver este video que los arqueólogos no encontraron objetos preciosos durante la excavación de Pompeya. Pero no fue así. Por supuesto, en la propia Pompeya no se encontró mucho dinero ni objetos de valor. Al parecer, algunos de sus habitantes tuvieron tiempo de llevárselos y otros fueron a parar a manos de los saqueadores que estaban excavando los edificios de la ciudad muerta, inmediatamente después de la erupción, cuando aún era posible saber dónde se encontraba lo que había. El mayor tesoro de la historia de las excavaciones en los alrededores del Vesubio se encontró al descubrir la villa Pisanella, situada en el barrio de Vascoriale, muy cerca del volcán. Recibió el nombre de Tesoro de Boscariale. En 1895 se encontraron aquí los restos de un cofre que contenían más de 100 jarrones de plata y los restos de una bolsa con 1000 monedas de oro, los áureos. La mayor parte del tesoro se lo llevaron de Italia y más tarde pasó a formar parte de la colección del Louvre de París. Una parte acabó en el Museo Británico. Uno de los mejores hallazgos fue una copa, un esifo, que representaba el paseo triunfal del emperador Tiberio, que gobernó entre los años 14 y 37 después de Cristo. La copa muestra todos los detalles del acontecimiento triunfal, las ropas del emperador, el hombre que sostiene una corona sobre él y los soldados que acompañan la carroza. Estas imágenes han permitido precisar características de la celebración del triunfo romano. Durante siglos los arqueólogos han realizado su arduo trabajo. Los especialistas se retiran cuidadosamente la ceniza volcánica y los pequeños trozos de lava porosa, e incluso después de excavaciones tan extensas, alrededor de un tercio de la antigua ciudad permanece enterrada bajo capas de piedra pómez y ceniza, a la espera de ser investigada por las generaciones futuras. Y eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.